Muy buenos días, José Carlos. Bienvenido a estas entrevistas del mes de XTV. Un placer, encantado como siempre. Bueno, para el que no conozca todavía a José Carlos, bueno, José Carlos es Associate Partner de un fondo de inversión que luego te preguntaré por él, de Lua Fan, y además, bueno, tiene una carrera docente de unos cuantos años ya, profesor de macroeconomía y finanzas en la Universidad de Alcalá, colaborador habitual de muchísimos medios de comunicación, de televisión, columnista del País y jefe de Intermoney, que es, por eso te preguntaré también por la parte de mercados durante casi una década. Así que nada, antes de empezar un poco con lo que es ya la entrevista, estamos en plena época de Eurocopa. Me he enterado que estuviste en el partido inaugural. ¿Qué tal se vio el debut de España? Bueno, se vio bien porque en Sevilla siempre se ve bien y lástima que el partido no jugamos mal, es verdad, pero nos cuesta hacer un poquito de gol. Entonces, pero bueno, fue un día maravilloso, la ciudad estaba maravillosa, llena de gente por las calles, parecía que no había habido pandemia y que estábamos otra vez en una cierta normalidad y fue muy agradable, la verdad, un día muy, muy, muy bonito. Qué gozada. Y no de perspectivas económicas, pero futbolísticas. ¿Cómo ves a España? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar? Pues hombre, o mejorar un poquito, yo creo que avanzaremos poco, ¿no? Sobre todo viendo a Francia y a Alemania después, yo creo que estamos un pelín por debajo, ¿no? Y sobre todo, bueno, oye, un cambio generacional, ¿no? Hemos tenido una década prodigiosa con unos jugadores de muchísimo nivel. Los brasileños decían que querían jugar al fútbol como España, ¿no? ¿Para qué vamos a explicar más, ¿no? Y claro, pasar de eso a esta nueva otra etapa, yo creo que son buenos jugadores, pero claro, todos tenemos en la memoria los anteriores y eso no es fácil, ¿no? Yo espero que pronto se definan y sobre todo que tengamos un poquito más de gol, porque es verdad que no tenemos mal equipo, pero no hacemos gol. Ya, la verdad que, bueno, se vio recientemente con el partido este de Portugal con Cristiano que esos jugadores decisivos son los que marcan un poco la diferencia, ¿no? Quizás lo que nos falta a nosotros, pero veremos a ver si nos recuperamos también, oye, junto con la economía, si se recupera también el fútbol y podemos dar la sorpresa, ¿por qué no? Este año también. Eh, Antes un poco de meternos también en materia económica, que es un poco lo que quizás más interesa a nuestros seguidores. Te quería preguntar un poco para conocer y sobre todo para que la gente te conozca un poco más, porque llevas toda la vida dedicada a la economía, que espero que a estas alturas ya, bueno, está claro que rentable ha sido y ha sido una muy buena decisión, pero quizás para conocer un poco más al José Carlos persona, si no hubiese sido economista, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué aficiones, qué hobbies tienes? ¿En qué te hubiera gustado dedicar tu tiempo? Pues hombre, como todos los niños, futbolista. Jugué en las categorías inferiores del Madrid, dedicaba una parte importante de mi vida al fútbol, muy de barrio, como éramos antes, no había las videoconsolas, ¿no? Y jugábamos en la calle y nos sacábamos el bocadillo en la calle y vivíamos en la calle y evidentemente que si no hubiera sido economista me habría gustado ser futbolista. Es verdad que es más fácil ser economista, tienes más opciones, pero bueno, tampoco es fácil conseguir lo Tampoco es que he fácil, no, tampoco es conseguido fácil. y sobre todo dentro hay cientos de miles de economistas y nunca pensé que iba a ser uno de los referentes, que iba a estar en los medios, que iba a tener tanta influencia, o sea que desde ese sentido creo que acerté, vamos, que en el fútbol aunque jugaba bien, pero no creo que hubiera llegado tan arriba como me ha pasado en la economía, o sea que en cierta medida estoy muy contento. ¿Eh? Y en otras áreas, porque siempre a nosotros nos pasa, al final los economistas estamos muy ligados a la actualidad, al final también opinas sobre las tomas de decisiones en este caso y quien toma esas decisiones son los políticos. ¿Te lo has planteado alguna vez? El meterte, aunque sea desde un punto no sé, un poco más técnico, ¿no? Pero más en política, ¿o es algo que jamás te has planteado? Bueno, la política es un gran agujero negro y claro, la presión para alguien como yo, que tiene tanta influencia en los medios, y, ¿no? Siempre ha habido mucha presión para que colaborase y que participase. Es verdad que tuve una incursión pequeña en el 2017, me pidió el Partido Socialista coordinar la ponencia económica, me lo pasé muy bien y aprendí mucho, pero no me sentí bien dentro de la política. Yo soy una persona muy, aunque tengo muchas relaciones y mucha capacidad relacional, pero soy bastante individualista, me gusta ir por libre, ¿no? Llevo mi marca personal y encajarte en un partido y bueno, ya imagínate en un gobierno,
pues no me siento a gusto. Yo soy, mi abuela era del occidente asturiano y en el pueblo de mi abuela al ganado lo dejan suelto y ahí los caballos son, bueno, muy cerca de Lugo y de la Rapa de Arbestas ¿no? Y yo siempre me he sentido como el alazán del grupo que iba libre y cabalgando por la montaña, ¿no? Entonces, no es una cuestión de ellos, es una cuestión más mía que me cuesta adaptarme. Pero bueno, siempre, lo que sí estoy es en hacer el bien, ¿no? Yo creo que he llegado ya a un punto en mi vida que no necesito nada más para mí, ya todo lo que quería lo he cubierto y sí estoy y me meto en proyectos donde pienso que puedo ayudar a la sociedad y especialmente pues a la gente que peor lo está pasando, ¿no? Por supuesto la pobreza y la desigualdad, y dentro de la desigualdad ahora estoy muy preocupado con dos temas: uno, los jóvenes, que es un tema ya que empezó en el 8 y que está ahí, y luego el tema de la despoblación rural y el conflicto que se está produciendo a nivel mundial, pero en España entre lo rural y lo urbano. Me parece que son el conflicto generacional entre jóvenes y mayores y el conflicto rural-urbano, creo que son los grandes conflictos de esta década y junto con el cambio climático. Y bueno, ahí estoy bastante involucrado y evidentemente que intento colaborar con la política de todos los partidos. Sé que esto no se entiende, pero Ya. si la gente decide elegir a un gobernante en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma o en el gobierno de la nación, pues yo intento colaborar con esos gobernantes. Otra cosa es que yo tenga mi ideología y mis ideas, pero si puedo ayudar en todos esos hábitos, estoy en un punto de la vida así muy zen que estoy ya solo para ayudar, ¿no? Y me da mucha satisfacción, la verdad. Y ya con tus conocimientos, así has comentado ahora mismo, dices, "Guay, pues estoy en un momento de ayudar y has identificado problemas. Si te despertases mañana y fueses presidente del gobierno, ¿cuál dirías que sería, no sé, tu primera decisión? O el primer área en el que te enfocarías? ¿Sería en esa brecha generacional que has comentado entre jóvenes y mayores? ¿En qué sería? Hombre, es verdad que a un presidente del gobierno el día a día le comen, ¿no? En este momento, y el mayor reto para la economía española es el alto endeudamiento. Es verdad que estamos en una fase muy, muy maravillosa prácticamente, con el BCE comprándonos la deuda, los tipos de interés al cero. Ayer esta semana ha emitido la Comisión Europea, ya ha emitido al 0% y 20.000 millones. O sea que, bueno, pero yo como economista llevo prácticamente desde el año 92, que me pilló la crisis del sistema monetario europeo y de las devaluaciones de la peseta, y ahí empezó mi inquietud por la economía financiera y por la parte de la crisis financiera. Luego me pilló el tequilazo de México en el 94, estando en la facultad. Luego me pilló ya el sambazo de Brasil, luego el tangazo de Argentina, y ya no he parado, ¿no? Desde entonces me he especializado en crisis financieras, a lo mejor por ese sesgo y también por los años que le he dedicado a conocer el sistema financiero, a conocer cómo los inversores y los agentes financieros toman decisiones. Pues no sé, eso me ha hecho prudente, ¿no? Puede que esté equivocado, pero yo creo que este alto endeudamiento es un reto, ¿no? Es verdad que Italia está peor, que Grecia está peor. O sea, España no es el país peor dentro de la Unión Europea, pero bueno, devolver esa deuda. En el año 2008 no teníamos deuda pública y en este momento, pues evidentemente que la deuda pública pues, es un problema, ¿no? Yo creo que hay que atender eso. Y luego, ¿cómo atiendes eso? Pues seguramente es en el proyecto en el que estoy, que es Luafan, que es cómo cambias una tendencia de hace siglos, no de hace décadas, sino de hace siglos en España, de canalizar el ahorro de los españoles hacia el ladrillo y la inversión en inmobiliario, ¿no? Y el condestable de Castilla, que era un mercenario, que se hizo noble conquistando terrenos a los árabes, o sea que como toda la nobleza española eran mercenarios, se nota, y hizo fortuna porque se hizo el lobista con el Vaticano. Todos los intermediarios con el Vaticano desde España, incluido el rey, tenían que pasar por el condestable y cobraba comisión por todo, o sea que, ¿no? Que era un Un buen consultor peaje. y un lobista. Se gastó toda su fortuna en el Palacio del Cordón en Burgos y en una capilla en la catedral, ¿no? Yo escribí mi último libro, digo, hombre, si hubiera metido la mitad en capital riesgo y en tecnología y en I+D, seríamos Noruega, ¿no? Entonces, estoy ahí en esa fase, ¿no? ¿Cómo consigo trasvasar ahorro de los españoles a inversiones productivas? Primero a la bolsa, que tenemos una participación de nuestras carteras en bolsa muy baja y ahí XTB hace una gran labor, y luego al capital riesgo para preparar empresas que puedan ir a la bolsa y meter un poquito más de tecnología de la que tenemos en la bolsa española, ¿no? Porque la verdad que los representantes Sí, del IBEX sectorialmente. son analógicos,
ejemplos, ¿no? O sea, Telefónica se ha quedado en la tecnología de hace décadas, no está en ninguna vanguardia de tecnología concreta. Indra, que fue un gran puntero tecnológico, pues prácticamente es una empresa de consultoría que pone tecnología de otros y cobra por ello. O sea que desde el UAFAN nos encantaría que empresas tecnológicas, como pasa en California o en Israel o en Asia, entrasen en la bolsa y mejorasen un poco la composición que tenemos en la bolsa española y el IBEX, ¿no? Y que haya empresas de más valor. Es un poco en lo que estoy ahora y creo que, bueno, tanto el gobierno anterior de Rajoy, que ya creó en el ICO Axis, el vehículo de fondos, que ha funcionado muy bien, como este gobierno que lo ha reforzado. El gobierno anterior metió 2.000 millones en ese vehículo, este gobierno ha metido 2.500, han mantenido el equipo de gestión, están funcionando muy bien. Yo creo que ese es el camino y desde el sector privado pues colaborar en eso y sobre todo con un fin al final, que es que creemos más empleos, pero sobre todo mejores empleos y que podamos pagar a nuestros jóvenes unos salarios dignos, por lo menos para comprarse una casa, para tener un proyecto vital, bueno, estas cosas que nos gustan a los jóvenes, yo me Estas sigo cosas, pensando ¿no? como ellos, ¿no? Pues de hecho te iba a preguntar precisamente por eso, un poco para que también la gente que nos vea lo conozca, tu último proyecto, Luafan, este fondo de inversión, que corrígeme si me equivoco, pero que se centra sobre todo en esa etapa un poco intermedia entre lo que es lo que viene a ser un poco una startup y ese seed stage y luego lo que ya viene a ser el típico y el habitual private equity, ¿no? Es decir, cogéis un poco las empresas ahí, quizás no tanto en un inicio muy temprano, sino hay un punto casi más intermedio antes de que den el salto, ¿no? Sí, por suerte en España desde el 2008, que la crisis fue durísima, ¿no? Vimos el renacimiento de un ecosistema emprendedor y sobre todo de empresarial de startup, que es muy ilusionante y, ¿no? Y a partir de ahí se ha formado un ecosistema de venture capital y de inversión en ese segmento, pues de tickets muy pequeñitos, desde pre-seed capital de 15.000 euros hasta pues medio millón, 1 millón. Ahí hay bastante mercado, hay bastante dinero, hay bastante oferta también. Y luego está, como dices, el private equity, pues ya en operaciones por encima de 40-50 millones, donde también ya está el private equity internacional y ya toma posición aquí. O sea que en las grandes operaciones, más o menos, España está cubierta. Entre medias, entre medio millón y 40 millones, hay un desierto bastante grande. Y las empresas que tienen éxito, que son muy pocas, lo de la startup es muy romántico, pero no funciona. El Ya. impacto sobre desarrollo económico es mínimo, crean muy poco empleo, lo que crean lo destruyen, ¿no? No consiguen pasar el Valle de la Muerte. Las que sí lo pasan y tienen el potencial de pasar de 20, 30 trabajadores a 200 o a 140.000, como Inditex, ¿no? que pasó el Valle de la Muerte, esas no tienen capital en España, se tienen que ir a buscar capital fuera y normalmente la empresa se la llevan y se quedan fuera, ¿no? Entonces, un poco el Luafan entra ahí, ¿no? Estamos esperando una convocatoria del ICO que saldrá en breve. El ICO también quiere apostar por ese segmento de Scale-Up, el gobierno está en eso también y yo creo que hay que pasar del Startup Nation al Scale-Up Nation, que es en lo que están los israelitas, los coreanos, los taiwaneses y los americanos ahora también. Yo creo que ese es el gran segmento. Creo que tenemos muy buenas empresas, eso son muy buenas noticias. Yo llevo 3 años viendo proyectos y la verdad es que hay unas empresas espectaculares en España y creo que es la gran oportunidad para tener impacto de verdad, mejorar el contenido tecnológico, mejorar la productividad y los salarios en España. O sea, que sustituir un poquito esos sectores que nos han dado mucho empleo, pero que era un empleo precario de baja productividad, por otros sectores que nos darán nuevos empleos y esperemos que con mejores salarios, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Nosotros, si las empresas no pagan buenos salarios, no entraríamos, ¿eh? Por ejemplo, Globo ha sido una gran operación de Venture Capital. Los inversores han ganado mucho dinero en esa operación, nosotros lo respetamos. Lua no habría invertido en Globo. O sea, para pagarle 3 euros a un repartidor, no, es que no entendemos ese modelo de negocio, lo respetamos, pero pensamos que podemos entrar en empresas de tecnología que hacen I+D, que hacen biotecnología, que hacen aeroespacial, que hacen ingeniería de los alimentos y que están creando puestos de trabajo de ingenieros a los que se les puede pagar 40 o 50.000 euros, ¿no? Con pocos años de experiencia. Yo creo que ese es el modelo que nos gustaría implantar en España. No, has comentado ahora mismo y conoces una barbaridad el tejido empresarial de España. Es un trabajo de mucha carretera y de muchas reuniones y de visitar muchos sitios. De hecho, tu blog, que se llama El Economista Observador, es quizás un poco por eso, por el hecho de decir, salir un poco de lo que son los números, de lo que son los informes, de lo que son todo eso y de verdad un poco palpar la economía. Es decir, qué importante es, hasta qué punto es importante
el verlo con tus propios ojos, el conocerlo de verdad más allá de ver un informe y decir una opinión que puedas llegar a tener de algo que está, no sé, a 400, 500 kilómetros de distancia de ti. Bueno, Madrid es una ciudad maravillosa, es mi ciudad, yo me he criado aquí, ¿no? Vivo aquí, o sea, mis hijos están aquí, o sea, que me parece una ciudad maravillosa, creo que es una ciudad con un futuro esplendoroso, o sea, da igual a quién pongas de alcalde, con Carmena o con Almeida, o si pones a mi madre de alcaldesa, yo creo que esta ciudad va a funcionar, ¿no? Tiene una dinámica espectacular, va a ser una de las grandes ciudades europeas y del mundo y funciona muy bien, ¿no? Y es donde se concentran muchas cosas, principalmente el sistema financiero, el dinero está aquí, ¿no? Los grandes fondos institucionales están aquí, y luego toda la parte de medios de comunicación y de opinión, que también es muy importante, pero Madrid se está alejando un poquito del resto de la realidad de España, o un muchito. Yo creo que nuestra presidenta no está ayudando en esta posición nacionalista madrileña, de verdad, no, me parece bien, le ha ido bien en votos, pero eso va a generar mucha tensión y mucho conflicto entre Madrid y el resto de comunidades autónomas, y eso va a poner en cuestión la capitalidad de Madrid, no solo en Cataluña, que ellos tienen su problema particular, pero lo estoy percibiendo en otras comunidades autónomas que nunca habían tenido recelo de Madrid, ¿no? Por lo tanto, Madrid vive en una burbuja o en una liga global que no tiene que ver con España. Madrid no es España. España es otra cosa, ¿no? Y paradójicamente, para este segmento del UAFAN y estas empresas que estamos hablando, las grandes oportunidades de inversión que estamos viendo siempre están fuera de Madrid, ¿no? En Madrid las oportunidades duran muy poco, hay mucho dinero, mucha presión, ¿no? Normalmente les malean, les jalean, les meten unas estructuras de business angel, de no sé, ¿no? Y muchos proyectos mueren precisamente por esa presión del venture capital. Al final, ¿no? Las estructuras son tan frágiles que el empresario se diluye y desaparece la compañía, ¿no? Y sin embargo, fuera de Madrid hay todo un universo por descubrir, ¿no? Y el LUA lo estamos descubriendo, y para mí es muy sencillo. Es verdad que me sale de manera natural, me invitan a muchas conferencias, intento aceptar todo lo que puedo y mi agenda lo permite, que no es fácil, y el contacto con los empresarios directos de las comunidades autónomas diferentes a Madrid es muy enriquecedor, es muy ilusionante. Yo estoy muy optimista, de verdad. Entiendo que la crisis es muy dura, que hay muchas empresas con problemas, que va a haber un año todavía muy duro de reestructuraciones. Sí. O sea, no quiero, estoy pegado a la realidad, pero el 20 o el 25% de las empresas españolas que ya están en fase de inversión, de internacionalización, de verdad son espectaculares. Gente de un perfil de una generación entre 35 y 50 años, con buena experiencia, ¿no? Con una ambición sana de crecer, tienen una visión también de cuidar el talento y los recursos humanos, que es algo que en España nunca hemos cuidado bien y que es una de nuestras grandes debilidades. Y ahora esto va de conocimiento, el resto lo van a hacer robots e inteligencia artificial. Aquí lo que aporta valor a las compañías es la marca y el intangible y las personas, nada más, ¿eh? Todo lo demás se puede comprar en el mercado a un precio estándar en California o aquí, ¿no? Las herramientas de Google valen lo mismo en California que aquí. Lo que marca la diferencia son las personas que usan esas herramientas y que hacen aportar valor a las compañías. Eso es lo que marca la diferencia. Y en esa parte, de verdad, estoy muy optimista, ¿eh? Tengo sesgo porque veo todo lo bueno, ¿no? Pero lo que estoy viendo yo no lo había visto nunca. Yo llevo 25 años estudiando la economía española. Yo esto que estoy viendo ahora no lo había visto nunca. Y viene todo el empujón de los fondos europeos, que yo creo que va a ayudar también a este tipo de empresas, especialmente. Y bueno, es una ola y, como decía Julio César, hay que mandar remar cuando la ola te va a favor. Ahora tenemos la ola a favor. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, concretar, porque hay otros países que también quieren hacerlo. Entonces, claro, esto de la globalización te mete una presión competitiva muy elevada. De hecho, comentabas el tema de la globalización. Leía hace no mucho a Santiago Niño Becerra con esa teoría que él comenta un poco del futuro del empleo y del hecho de la globalización, que va a llevar a que casi, según él, un tercio de la población jamás llegue a incorporarse al mercado laboral por el hecho de que al final van a ser pues trabajos, en este caso, que se van a poder llevar a cabo en otros países, y que quizás pues el hecho de que ahora mismo el mundo sea uno solo, al menos desde el punto de vista de la tecnología, pues te haga competir no solo de puertas para adentro, sino también de puertas para afuera, y que te quedes fuera, porque realmente haya otros que bien lo hagan mejor que tú o bien lo hagan más barato que tú. ¿Compartes un poco esa visión sobre el mercado del empleo? Un poco, quizás no catastrofista, también son periodos como muy largo plazo, que todo puede cambiar, pero ¿compartes un poco esa visión o crees que puede haber empleo para todos en el futuro?
Bueno, esa visión lleva 40 años y no ha pasado, ¿no? De hecho, el empleo no para de crecer en el mundo. Otra cosa es dónde crece, en qué países Claro. crece y qué efectos de redistribución de salarios está provocando, ¿no? Que eso sí es preocupante, especialmente para países europeos, que teníamos un nivel de renta muy alto. Pero, a ver, yo te cuento mi propia experiencia, no sé la de Santiago Niño Becerra. Yo he vivido y he cobrado por hacer previsiones, o sea que no hay muchos economistas que puedan decir esto. Yo estuve en Intermoney, nosotros ganamos sistemáticamente la Diana de SADE de mejor servicio de estudios haciendo previsiones de la economía española desde 2006 hasta 2010, todos los años. O sea, ganábamos todos los años, ¿eh? No era, ¿no? Yo no me creía mis previsiones a más de 3 meses, ¿sabes? Entonces, imagínate las Hacer previsiones del algo a futuro 3 décadas. del empleo a 10 años. ¿Sabes? Es que, vamos, no, que puede pasar, sí o no, ¿no? Ya. ¿Qué deberíamos aportar los economistas? ¿No? Más que hacer predicciones del futuro y que no los puede hacer ninguna profesión, ni economista ni nadie, nosotros sí deberíamos aportar, y eso tiene mucho valor y lo podemos hacer cuando tú vas en una tendencia, ¿no? Saber si esa tendencia es estable o no y a dónde te lleva. Y si no te lleva a un sitio donde quieres ir, tienes que cambiar la estrategia y la política económica o la estrategia de la empresa o de inversión, ¿no? Eso sí lo sabemos hacer los economistas y es una gran aportación. Entonces, en este momento España está en una dinámica prácticamente desde el 2000 o 1998, cuando empezamos la burbuja inmobiliaria, ¿no? Donde en el último informe que ha hecho el gobierno de 2050, que se lo han cargado con la comunicación, pero que es un buen informe y han participado muy buenos economistas ahí, el análisis es de mucho rigor. El primer capítulo empieza por donde tiene que empezar, que es la tendencia de largo plazo. España es un país que ha dejado de converger con los países europeos desde el año 98. O sea, hemos mantenido el mismo ritmo que ellos, pero no mejoramos. Entonces, pero nos estamos alejando de Estados Unidos, nos estamos alejando de Corea, nos estamos alejando de Israel, y la causa es que no metemos tecnología en nuestros bienes y servicios que producimos, ¿vale? Ya está, o sea, por eso me he metido en lo del UAFAN, o sea, por simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, o cambiamos eso, o evidentemente España en los próximos 10 o 15 años va a tener problemas, vamos a tener problemas con el sistema de pensiones, vamos a tener problemas para mantener el sistema de salud, vamos a tener problemas para mantener los seguros de paro y todo esto del ingreso mínimo vital. Ahora, si entramos en las dinámicas que yo estoy promoviendo desde el UAFAN y cambiamos esa dinámica y empezamos a entrar con empresas que generan empleos de más contenido tecnológico y con más innovación y mejores salarios, pues podremos subir las pensiones, podremos subir el ingreso mínimo vital y podremos mejorar el sistema público de salud, ¿no? Esas son las dos opciones. Yo estoy en esta. La otra, bueno, y oye, si el futuro va cambiando, pues somos un animal que se ha adaptado una especie que se ha adaptado a los cambios del entorno durante 4 millones de años. O sea, no somos reptiles, o sea, venimos de los reptiles, pero hemos evolucionado un poquito sobre los reptiles. Entonces, vamos a confiar un poquito en la especie humana, un poquito, ¿no? Digo yo, y en los españoles también. Nosotros éramos un país con la misma diferencia de renta por habitante que tiene ahora mismo Albania con Alemania, en los años 50, no hace tanto. Entonces, en 50 años le hemos dado la vuelta al país. Desde la burbuja nos hemos despistado un poco, hemos perdido el foco, tenemos un pequeño problema en el Parlamento y en la gestión de la política y de las decisiones políticas, con esa fragmentación donde es muy difícil hacer política y política económica buena, y eso hay que resolverlo, pero evidentemente que con todos los problemas, España es un país que por lo menos merece el beneficio de la duda. Oye, lo hemos hecho una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer otra vez? Ahora, hay que cambiar muchas cosas, y hay que proponérselo, ¿no? Por ejemplo, el debate ahora después de subir el salario mínimo sin precedentes, un 22% sin inflación, bueno, una cosa que no hay precedente en el mundo, ¿no? Que salga el Banco de España con un informe bastante riguroso y que diga que eso ha tenido un impacto negativo sobre el empleo, que básicamente que enseñamos en la facultad, yo soy profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que la curva de demanda de empleo tiene pendiente negativa, o sea, y se entiende muy sencillo, ¿no? En un gráfico de dos variables, que es la demanda de empleo y el precio, que es el salario, ¿no? Si tú subes mucho el precio, que es el salario, pues habrá menos demanda de empleo. Y si bajas mucho el salario, pues habrá más demanda de empleo. Pasa lo mismo con las naranjas, vamos, que no es muy complicado de explicar, ¿no? Entonces,
coño, si ha subido el salario real un 20, un 21%, es lógico que al Banco de España le salga un informe que se ha destruido empleo a lo largo de la curva, ¿no? Si eso no lo entienden la gente que está en contra de ese informe, pues evidentemente tienen un problema porque no están capacitados para gobernar, ni para opinar, ni para tomar decisiones. Vamos, es que esto es como ir en contra de las leyes de la gravedad. Las cosas caen para abajo, ¿sabes? O sea, están medidas. Tú tiras algo y es proporcional a la altura y el peso. Vamos, hay una fórmula. Entonces, es que la naturaleza es compleja, sí, es compleja, pero las cosas caen para abajo. ¿Vale? La sabemos, ¿no? Bueno, pues en demanda y en economía, cuando subes el precio, baja la cantidad demandada, del empleo también, ¿no? Entonces, que vuelvan a salir diciendo que van a subir otro 20% el salario mínimo en los próximos 2 años, es que no se enteran de nada, ¿no? O sea, tú... Lo que hay que hacer es lo que yo estoy intentando hacer desde el UA y lo que está haciendo el ICO y el gobierno también, que es potenciar a las empresas que tienen capacidad de generar muy buenos empleos y a esas no les va a afectar el salario mínimo. Si subes el nivel productividad medio y los salarios medios y esas pueden arrastrar hacia adelante a los autónomos y a las pymes que están en el nivel de salario mínimo y pueden soportar un salario más alto, pues entonces no habrá ningún problema. Yo lo apoyaré, ¿eh? Cuando haya esa subida. Y ha habido un desfase de productividad y de salario mínimo real que había que corregir, pero no del 20% de saltos, ¿sabes? Como decía Alfred Marshall, que es uno de mis grandes maestros, que fue el maestro de Keynes y el profesor de Keynes, la naturaleza no cambia saltos. O sea, esto fue la primera frase, bueno, lo decía Aristóteles, la frase no es de él. La primera frase de sus principios de economía en 1890 es natura non facis saltum, ¿no? Pues ya está, hagamos las cosas graduales y pongamos primero la productividad y los salarios y luego pongamos las leyes para mejorar la desigualdad, que yo lo apoyo también. Pues veremos a ver, porque yo también tengo la sensación un poco de que hay cierta disonancia entre lo que es la política por un lado y la realidad por otro. Pero bueno, eso ya es otro debate aparte. Preguntándote por la parte de, ya un poco por tu currículum más de mercados, también un poco pues para los que ya son nuestros clientes que suelen invertir más, yo me he dado cuenta que casi la experiencia en mercados no se mide en años, se mide en crisis. Y a ti te pilló pero de lleno la subprime trabajando en Intermoney. ¿Cómo fue un poco esa época? ¿Qué recuerdas? Bueno, mi inquietud justo surgió en una crisis, lo decía Paul Samuelson también, el premio Nobel de Economía y el que hizo el gran manual de economía para enseñarnos a todos economía básica. Él lo decía, la economía avanza de crisis en crisis, ¿no? Nosotros tenemos bastantes similitudes con la medicina, las medicinas también avanza de crisis en crisis. El ARN mensajero para curar el COVID ya se había desarrollado hace 4 o 5 años, le habían dado un premio Nobel a un químico que lo había desarrollado, pero nunca se había aplicado. La pandemia ha sido una desgracia, ¿no? Ojalá no se hubiera producido, pero evidentemente la medicina de hoy en los últimos 2 años ha avanzado más que en los últimos 20 o 30. En este momento, con ARN mensajeros, se están haciendo experimentos muy avanzados para curar el cáncer, porque precisamente las células malignas del cáncer no son detectadas por el sistema inmunológico, ¿no? Para que ataque contra ellas. Y el ARN mensajero permite educar al sistema inmunológico para decirle, oye, te están engañando, o sea, esas células te van a hacer un mal y atácalas. En economía pasa un poco lo mismo, ¿no? Es verdad que en las fases expansivas pues hay pocas necesidades, los economistas no somos necesarios, es como la medicina, nadie va al médico si no tiene una enfermedad, ¿no? Pues cuando no tienes problemas y la tasa de paro baja y los salarios suben, pues la gente se olvida de la economía y luego cuando vienen las crisis, pues evidentemente que es donde aprendes de verdad. Yo tuve, desde muy jovencito, me pilló la crisis del 92, que fue durísima y complejísima estudiando economía, estaba empezando prácticamente, y le cogí mucho gusto a esta parte de los mercados financieros. Empecé a trabajar en tesorería en un banco, en el Banco Cooperativo de las Cajas Rurales, gestionando una posición de bonos y de divisas de especulativa y luego estuve en Intermoney pues prácticamente, como has dicho, 10 años como economista jefe asesorando a los grandes inversores del mundo. Nosotros éramos el principal broker de deuda pública en España y Portugal y en Dubái y en la crisis del 2008 y sobre todo en la crisis del 2012, pues claro, aquí estaban todos los grandes inversores del mundo, ¿no? Los famosos buitres que tienen su papel en la naturaleza, pero que entraron allí pues a ver posibilidad de comprar
comprar activos en distress y, ¿no? Y con unas valoraciones pues, especialmente bajas, ¿no? Es verdad que ahora todo ha salido bien y, claro, parece que no asumieron riesgo, pero asumieron grandes riesgos. Compraron activos de deuda pública con una valoración de, pues, ¿no? Una duración de 5 puntos, con una duración de 7, pues con un descuento del 30%. O sea, pero si España se hubiera salido del euro, podrían haber perdido un 70% en la posición. O sea que asumieron un riesgo, les salió muy bien porque ese 35% de prima se lo han llevado, ¿no? Y han ganado muchísimo dinero en España. Y esas tires del 6% en 2002. Claro, ya, pero si te sale mal... ¿A quién las cogiera ahora? Si te sale mal, el que tomó esa posición habría perdido el trabajo, ¿eh? Y el banco y el fondo de inversión habría tenido problemas. O sea que esto de los mercados, como las cartas, y se ve mejor o los partidos de fútbol cuando acaba, ¿no? Cuando estás en el campo, en el césped, no se ve tan bien, ni tan claro. Entonces, yo desde muy jovencito gestioné posiciones de inversión y aprendí a respetar al que asume el riesgo, ¿no? Que es algo que en la opinión pública no se hace, ¿no? Y me pasa igual en la parte empresarial. Yo trabajé también muy jovencito, fui director financiero de una empresa muy potente, ¿no? Con 150 trabajadores, un estudio de arquitectura, estábamos haciendo la T4, el aeropuerto de Varsovia, un rascacielos en Dubái, el Estadio Olímpico de Pekín, o sea, proyectos muy gordos, y yo era muy jovencito y aprendí a respetar a los empresarios que asumen riesgo, porque no es lo mismo ver las cosas cuando tú tienes una posición de riesgo, ¿no? O una posición empresarial que cuando no la tienes. Ya. Y cometes mucho más errores cuando tienes una posición de riesgo que no lo tienes. Pasa igual en el fútbol. No es lo mismo ver el fútbol desde el primer anfiteatro que estar en el área, ¿no? Con 3 jugadores delante, con el portero delante, como ve Messi, para meter el balón ahí. Coño, lo que tiene valor es lo de Messi, no verlo desde el primer anfiteatro, ¿no? Pues en los mercados pasa lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues como dice, me pilló la crisis con 2008, con un poquito tanto de experiencia práctica como de visión teórica. Yo era profesor de macro internacional y de finanzas internacionales, muy especializado en crisis financieras, y es verdad pues que ahí destaqué, ¿no? La combinación del 8 y, bueno, ahí fue donde vino el gran boom. Me posicioné, saqué el primer libro de Hay vida después de la crisis, vendimos 50.000 ejemplares, uno de los libros más vendidos de la historia de España, de no ficción, ¿no? Bueno, de economía, por supuesto, y bueno, lo que intenté hacer, que es lo que intento seguir haciendo, ¿no? En mi trabajo no, yo tengo otra vida, pero cuando voy a los medios y hago divulgación, intento que el que me está escuchando me entienda. Entonces, eso exige bajar mucho el nivel y hacer sencillo lo complejo, ¿no? Si yo me pusiese a contar, que es un poco lo que te lleva a perder el sentido de la realidad, que es lo que le pasa a los académicos tienen mucha vanidad y siempre quieren contar todo lo que saben, ¿no? Entonces, claro, no le importa a nadie todo lo que tú sabes, ¿no? Lo que tienes que hacer es, ¿no? Intentar convencer al de enfrente con metáforas y con explicaciones de comunicación sencillas, ¿no? Y bueno, eso es en lo que me especialicé, me sale de manera natural, ¿no? Esa parte de profesor y de pedagogía. Intento que la gente tenga un mejor conocimiento económico y no pretendo nada más, ¿no? Los que me conocéis, que me llamáis y que siempre estoy disponible de los medios o de estas cosas que organizáis tan maravillosas, yo lo único que intento es que la gente tenga un mejor conocimiento económico, y creo que eso nos hará tener una mejor democracia, una mejor sociedad, y estaremos mejor organizados, ¿no? Porque al final una buena economía te lleva a un buen sistema político y social, y una mala economía, como estamos viendo en Venezuela o en las crisis graves, te lleva a una mala sociedad y a un mal sistema político, ¿no? Entonces, eso es un poco mi aportación en esta parte. Pues bueno, esperemos que sea así. Te quería preguntar también, ya por último, por ir acabando, te voy a preguntar si te has enamorado, obviamente sí, estás casado, vamos, pero te quería preguntar si te has enamorado alguna vez de algún negocio. Ya sé que de los que son así de que tenéis fichados en Lua Fan no me vas a decir nada, pero alguna cotizada, alguna vez te ha pasado, no sé, quizás cuando empezabas, ¿no? Que hacías tu primera carta de inversión, que comprabas tus acciones, alguna que recuerdes con especial, no sé. Pues en mi caso, por ejemplo, yo de las primeras acciones que tuve fue Acciona, y tengo que decir que desde entonces todavía sigo enamorado de ellas. No sé si los entrecanales me mandarán algo alguna vez a casa, pero vamos, no sé si tienes algún negocio, algún valor que digas, joder, es que este valor desde que lo conocí sabía que era bueno, o no sé, o algo que recuerdes así en particular de alguna acción cotizada.
A ver, yo tengo especial sensibilidad con Inditex, ¿no? Es verdad que yo era muy niño, recuerdo que mis primeros pantalones Levi's, que ahora es una chorrada, pero bueno, en aquel momento en España era la leche, ¿no? Yo era un niño, yo creo que tenía 14 años o así, y me llevó mi hermano mayor, que era ya muy mayor, me sacaba 8 años, al Levi's Store de la calle Arenal, y al salir del Levi's Store, yo allí con mis etiqueta naranja, porque bueno, éramos de una familia muy humilde, no teníamos dinero para la etiqueta roja. ¿Cómo ha cambiado esto? Lo digo también porque los jóvenes, hay que apoyar a los jóvenes, yo les estoy apoyando, pero estas chorradas... Ahora viene el capón, pum. No, que van a vivir peor que nosotros, peor que yo, te garantizo que no. O sea, es muy difícil que haya muchos jóvenes con la carrera profesional que yo he tenido, desde tan abajo hasta arriba, y ha sido todo peleando. A mí nadie me ha regalado nada, de verdad. Que ahora lo tienen muy difícil, sí, lo hemos tenido difícil siempre. O sea, que hay que apoyarles, sí, porque a nosotros no nos apoyaron, yo les apoyo, y estoy con ellos porque me van a pagar mi pensión, vamos, básicamente, pero no hay que tener, o sea, tolerancia cero a la frustración, ¿sabes? Si tú te crees que vas a ser un milurista, serás milurista toda tu vida. A mí me lo dijeron cuando estaba tú vas a ser milurista. Digo, sí, milurista va a ser tu madre, ¿vale? Yo no voy a ser milurista, ¿no? Y no lo fui. Y yo tenía todos los papeles para ser milurista. O sea, y salí de ahí, y peleando y, joder, cometiendo errores y saliendo al mercado y mordiendo, ¿no? Pero bueno, al salir de aquella, te lo estoy contando porque es que lo tengo en la memoria, mi hermano, que ya era más mayor, era la época de la movida madrileña y bueno, todo la época, ¿no?, más glamurosa de Madrid, y me dijo, espera, que vamos a ir a la tienda de al lado, ¿no?, que acaban de abrir, que son de Coruña y están muy de moda, y era Zara. Estoy hablando del año 80 y pocos, O sea que, ¿no? Claro, alguien que ha sido autónomo, ¿no? Porque es verdad que la mujer que ha fallecido fue muy clave, la mujer llevaba el diseño, él era el empresario y el vendedor. Empezar de autónomos en una calle al lado de la plaza de Pontevedra de La Coruña y montar una empresa de 140.000 empleos, no sé, la verdad es que, claro, no hay ningún precedente. Es la empresa más exitosa de Europa en los últimos 30 años. Eso te iba a preguntar, quizás, y se puede decir ya, es la empresa más exitosa de España, vamos, desde luego. Y luego siempre es una empresa muy agradecida y, ¿no?, yo lo viví en 2008, uno de los fundadores de Inditex, el equipo directivo de Ortega al principio, que luego salió de la compañía, tenía una gran posición de acciones en Inditex, era muy amigo de mi jefe en Intermoney, estuvimos comiendo con él y me dijo qué hacía, ¿no? Y yo le dije, mira, esto se va a hundir, yo creo que era julio del 2008, la bolsa no había ajustado mucho para lo que había pasado, o sea que nosotros veíamos más crisis en la renta fija que en la renta variable, el petróleo estaba a $150, que estaban a por uvas totalmente, ¿no?, que esto de que los mercados son eficientes, vamos, serán algunos, pero el del petróleo no, ¿no? O sea que, y nosotros lo veíamos muy negativo. Entonces yo le dije, yo vendería, ¿no?, y volvería a comprar toda la misma posición o más en el suelo después de que estalle el evento, ¿no? Y le funcionó. Y ganó mucho dinero en esa operación. En esta crisis ha vuelto a replicar la misma. O sea, cayó con una intensidad brutal, es un negocio muy cíclico, yo lo entiendo, tiene que ajustar, ¿no?, porque había dudas de cuál iba a ser la crisis, la duración, ¿no?, y es lógico que las bolsas se ajusten en la incertidumbre, pero luego el que ha tomado posición otra vez abajo ha vuelto a recuperar, y el que se ha quedado ha recuperado todo lo que había caído en el último año anterior, ¿no? Por lo tanto, no es una tecnológica que lleva otras dinámicas y que, ¿no?, tiene un poquito menos de racionalidad porque están otra vez comprando por usuarios, no por flujo de caja ni por beneficios, que es una cosa que yo nunca he entendido, pero bueno, oye, estos de los americanos y Wall Street les encanta montar burbujas y han montado no sé si te acuerdas de la salida a bolsa de Snapchat, una compañía que jamás había ganado un euro quemando caja todos los trimestres y salió por usuario, se valoró básicamente. Bueno, pues es que yo me acuerdo de la de Snapchat, me acuerdo de la de Terra, me acuerdo de la de Astro, es que yo me acuerdo de tantas salidas a bolsa, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, como ya tienes tanta experiencia, oye, que me puedo equivocar, pero que hay una burbuja en el Silicon Valley y en el Nasdaq, vamos, no lo sabe nadie, o sea, no lo puede dudar nadie. Ahora, ¿que puede durar? Pues puede durar, porque evidentemente los tipos están al cero, no hay alternativa de inversión, el ciclo económico les ayuda, están ganando cuota de mercado y aumentando sus ventas. Ahora sí, no hay empresas muy, muy competitivas en el Nasdaq. Entonces, evidentemente que hay fundamentos para que la burbuja continúe. Ahora, esto también lo sabemos en economía financiera.
no tenemos ninguna capacidad de predecir los eventos de crisis financieras. O sea, las crisis financieras funcionan como los huracanes. De repente se monta una cosa pequeñita, empieza a coger tamaño y descarga y te lleva por delante un estado entero, ¿eh? O sea, y esa dinámica es la que a mí me ha enseñado, ya de todos estos años de aprender economía y finanzas, a ser muy prudente, ¿no? Es verdad que, oye, puedes tomar una posición pequeña en el Nasdaq y dejarte llevar por la burbuja, pues vale, pero no puedes tener todos los huevos en el Nasdaq porque cuando eso cae, ¿no? Cae. Y luego, como he sido trader también, no mucho tiempo, pero psicológicamente es muy difícil vender a pérdida, ¿no? Entonces, las burbujas a la baja siempre te pillan, ¿no? Y te quedas ahí. Voy a esperar un poquito, joder, y el poquito a la semana o al mes lo tienes otro 30% más abajo, ¿no? Entonces ya esperas, pasa de posición a corto a posición a largo, ¿no? Y desaparece tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, esto de la diversificación de Markovits, que es también exagerado, yo creo que hay que tener pocos activos, pero bien identificados, pero no pongas todo en tecnología, porque vamos, hay un burbujón. El Nobel de Economía, Robert Shiller, que además gestiona el patrimonio de la Universidad de Pensilvania, o sea, es un gestor, ¿no? Sí, sí, Además sí, de un sí. Nobel, este dice que la burbuja puede durar, pero en su indicador KP de Shiller, ¿no? Estamos en máximos de sobrevaloración desde el año 2001 y el segundo momento de más sobrevaloración de la historia por delante del 1929, del crash de Wall Street, ¿no? Oye, tienes todos los bancos centrales comprando activos, eso te mete burbuja de inflación de activos, o sea, yo entiendo todo, pero vamos, que hay un burbujón en el Nasdaq, evidentemente. Entonces, sin embargo, en Luafan y en las empresas de Skylabs en España, no, porque están fuera de mercado, no se han sobrevalorado, no están maleadas por los del Venture Capital de Madrid, que las inflan todas y las ponen todas caras, ¿no? Y hay unas oportunidades de inversión en Luafan espectaculares. Nosotros compramos valor, ¿no? Un poco como Warren Buffett y, bueno, vamos a ver si nos sale bien, ¿no? Pues seguro, seguro que sí. Ya nada, ya para terminar, te voy a pedir en vez de una oportunidad de inversión, una oportunidad de viaje. Ahora que viene el verano, ¿tienes alguna recomendación? ¿Algún sitio donde a ti te guste escapar? ¿O ir especialmente todos los años? Bueno, pues también tengo debilidad y acabo de venir de allí. Yo creo que hay un sitio muy especial en España que se llama Lanzarote, que es una isla casi lunar, ¿no? Que tiene una gente maravillosa, un clima maravilloso y unas playas maravillosas y que se come de maravilla y que están pasándolo muy mal. He colaborado con ellos en el informe de impacto de la pandemia y que, bueno, todos los españoles que vayamos allí este verano, pues seremos muy bienvenidos y lo pasaréis muy bien. El que no conozca la isla es una joya de la humanidad, ¿no? Tuvo un visionario como Manrique en los años 50 que ya hablaba de ODS y de sostenibilidad, antes que 50 años antes que Naciones Unidas, vamos, o sea que tiene su mérito, ¿no? Y hizo un plan urbanístico, tiene toda la zona de los volcanes, el Timanfaya, bueno, es un sitio único en el mundo y que lo tenemos muy cerquita, así que animaros que vayáis. Venga, pues nos quedamos con esa recomendación. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, José Carlos, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Placer.